Les saludamos de Comprensión de los Tiempos Actuales a la segunda sesión de Corre con la Visión con el pastor Pablo Otremba. Entonces vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Pablo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas sesiones, gracias por estas enseñanzas. Te pedimos que bendigas al pastor Pablo y bendigas su ministerio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y que seas tú ayudándonos a ser hacedores de tu palabra y que la iglesia sea una iglesia en movimiento hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo. Buenas noches a todos y un saludo especial a todo el equipo que está al frente de todo este proyecto tan maravilloso, poder tratar estos temas teológicos, ministeriales, mejor dicho, bíblicos, de todo sentido, que van a edificar a la iglesia y tener después videos disponibles como un recurso a largo plazo. Esto es una visión que yo solamente puedo afirmar y de verdad decir esto es algo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos para bendecir la iglesia. Y bueno, en esta noche vamos a hablar sobre odres facilitadores de la misión, odres facilitadores de la misión. A veces gente no entiende qué son los odres en cuanto a la iglesia, pero vamos a ir viendo que esto tiene que ver con las formas, las maneras, las metodologías y que se diferencian del contenido. Pero paso por paso, yo quiero comenzar en esta noche con una experiencia personal, porque esta yo creo que a mí personalmente me marcó toda la vida. En ese tiempo yo era joven y bonito, tenía como 15 años. Yo crecí en el campo, mi padre agricultor, y en, fue un tiempo donde él tuvo que salir del país para visitar a su familia, y en el campo quedó mi madre y también quedé yo a cargo de todo lo que estaba ocurriendo en el campo. Eso era tiempos de vacaciones, por eso pues era posible que mi padre pudiese salir y ir a visitar a su familia en Alemania. En ese tiempo nosotros teníamos plantación de verduras naturalmente, pero también teníamos vacas y producción de leche, y las vacas tenían que ser alimentadas, y nosotros muchas veces las dejábamos en el establo y traíamos el pasto para alimentar al ganado en el establo. Y bueno, cuando las vacas comen buen pasto, entonces dan también buena leche, y si hay buena leche, hay dinero, y cuando hay dinero, las barrigas se pueden llenar y los sueños se pueden cumplir en cierta manera. Pero mi padre en ese tiempo, antes de salir para Alemania, la manera como hacía para cortar el pasto que traíamos para las vacas era usando una hoz. Ahora, no usábamos esas hoces pequeñas, así como para una mano y cortar pasto, sería peor todavía. Eran esas hoces grandes que uno podía usar y cortar, y bueno, yo aprendí a usarlas, los empleados usaron esa hoz, y todos hasta competíamos a veces quién podía hacer el trayecto más ancho con esa hoz. Mi padre siempre ganaba, él era el experto con esa hoz y de verdad cortaba limpio, y habían otros detalles ahí que se podían tener en cuenta. Pero mi padre se había ido de viaje y yo estaba encargado, y íbamos a recoger el pasto y durábamos toda una mañana trayendo un remolque lleno de pasto para el ganado. Y yo dije, toda una mañana solamente por un remolque de pasto para el ganado. Y en el garaje encontré que él tenía una máquina por ahí arrumada en una esquina, ya estaba llena de mugre,
Y bueno, yo dije, mi viejo no está, voy a sacarla y vamos a ver qué pasa con esa máquina. La podemos a la larga usar. Era una máquina también viejita, pero era, ¿cómo se dice? Un avance comparado con la hoz, y era una de esas máquinas que uno ponía detrás de un buey. Yo dije, bueno, detrás de un buey no teníamos bueyes, pero tenemos tractores. Ponemos un tractor enfrente y entonces jala la máquina, y esa máquina tenía una cuchilla para cortar pasto. Y entonces yo pensé, esa máquina yo la voy a sacar y voy a arreglarla, voy a limpiarla, vamos a afilar la cuchilla. Y cuando todo estaba preparado, le dije a uno de los empleados, ponga el tractor enfrente de esa máquina y arranque lento, y yo voy a tratar de bajar la cuchilla y cortamos pasto. Y entonces todo funcionó tan lindo, y eso era ta, 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 y cortamos pasto. Y yo dije, wow, mañana vamos al campo a traer pasto y vamos a llevar la máquina y cortamos pasto. Nos fue tan bien que casi se nos fue la mano porque bueno, la emoción era grande, y en vez de un remolque ya teníamos casi dos remolques llenos de pasto, y eso era casi demasiado para un día. Entonces, ¿qué hicimos? Durante todo el tiempo que mi padre estaba afuera, usamos la máquina. Lo interesante es que ahora nosotros tomábamos solamente 2 horas para cortar el pasto, y era más rápido, era más descansado, y que teníamos pasto, las vacas comían pasto, las vacas daban leche, la leche daba plata, las barrigas eran llenadas. Entonces, eh, nos sirvió y nos funcionó. Cuando mi padre regresa de su viaje, él ve que nosotros salimos con esta máquina, él naturalmente todo crítico, mirando qué pasa, y yo le dije al empleado, vámonos antes de que nos diga algo. Vámonos. Y él maravillado cuando regresamos en 2 horas. Y le dije, sí, eso lo hemos venido haciendo. Usted tenía la máquina ahí guardada, y nosotros teníamos que sudar la gota. Y entonces yo dije, no, la máquina nos ayuda a avanzar más rápido. La misión se cumplió. ¿Cuál misión? La que trae, pues de traer pasto, de alimentar a las vacas que producían leche y que producían plata. Entonces, uno decía, yo le dije, esto es, eh, pues, práctico. Y bueno, cuando él vio que las cosas funcionaban tan bien, después él dijo, bueno, yo creo que vamos a comprar ahora una máquina que tira el pasto directamente al remolque. Ahora llegó y como que tuvo una luz, mi viejo. Y entonces dijo, si conseguimos una mejor máquina, podemos hasta ser más efectivos, y tener mejores resultados. ¿Por qué cuento yo esta historia? Porque así a veces parece como hacemos nosotros iglesia. Usamos la hoz, y hubo un tiempo donde la hoz era lo único y cumplía la misión, posiblemente más trabajoso, a veces más esforzado, pero se cumplía la misión. Se traía el pasto, se daba comida a las vacas daban leche y la leche daba plata. Pero el tiempo había cambiado, habían máquinas y se podían hacer las cosas mejor, de tal manera que uno podría hasta haber pensado en más vacas, ¿no es cierto? En más leche entonces, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el punto acá? Que la misión se cumplió, eso no cambió, la misión no cambió, pero la manera como hicimos el trabajo sí cambió. Y les pudiera decir de otras cosas, porque él tenía unas máquinas por allá escondidas y yo no sé por qué las tenía escondidas. Yo empecé a sacarlas y usarlas, y eso nos ayudó tremendamente en el campo. Eso cambió mi vida personalmente. No que uno siempre tenga que estar pensando en algo nuevo, pero cuando tiene las posibilidades de agilizar cosas para producir mejor, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y a veces hay cosas que no agilizan cosas, sino que a veces hasta son un estorbo. Y en el trabajo de la iglesia tenemos que estar muy abiertos a ver cuáles son los odres, porque esa es la expresión que habla o que usa la Biblia para hablar de aquellos métodos, de aquellas maneras, cómo hacemos la cosa
para cumplir la misión de Dios. Recuerden, nosotros tenemos clara, ojalá, lo que es la misión de Dios para nosotros, la iglesia, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y sabemos cómo tenemos que hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todos los mandatos que Jesús nos dio. Y tenemos que pensar en reproducción y tenemos que pensar que todo el mundo es nuestro campo de trabajo y tenemos que ir allá porque hay gente que está, andan como ovejas sin pastor y nosotros tenemos que ir donde ellos. Pero ¿cómo vamos a ir donde ellos? ¿Cómo vamos a hacer la labor? Ahora, la misión no la vamos a cambiar, tampoco vamos a cambiar la doctrina, no vamos a cambiar los valores, pero podemos cambiar muchas maneras. Mire, en estos tiempos de pandemia, hemos usado mucho este Zoom, ¿no es cierto? Hemos usado otros medios de Internet para poder llegar a la gente. Y antes no usábamos eso mucho, algunos usaban eso, creo que ellos vivían ya como un poco anticipando o usando ciertas cosas que estaban a la disposición para poder llevar el evangelio a donde está la gente. Pero hoy muchos estamos usando Zoom o cualquier otra plataforma como nunca antes para hacer discípulos, para predicar, para hacer consejería, para hacer la misión, ¿cierto? Y a veces hasta simplemente para conectarnos y preguntar cómo estamos y orar los unos por los otros. Entonces, sí, es hasta en estos días con la pandemia que tanto nos cuesta, tanta energía nos pide, pero hemos aprendido a usar ciertas herramientas que antes no usábamos cumpliendo la misión. Ahora, sigamos leyendo Mateo capítulo 9, 14 al 17 y espero que todos ustedes tengan ahí sus manuales. Si no, ahí en la página del Mid-South District, ustedes pueden ir y bajar este material y ojalá usted lo estudie, lea la Biblia ahí y medite acerca de estos conceptos. Yo quiero leer Mateo 9, 14 al 17. Allí dice, porque nosotros y los fariseos o no, esto es una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero sus discípulos no ayunan? El tema aquí es el ayuno. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Los fariseos estaban ayunando, los escribas. Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahora vamos paso por paso. Si queremos ser luz y la sal que Jesús dice que debemos ser, ¿cierto? En estos tiempos, entonces debemos constantemente revisar si tenemos el poder para hacer luz que alumbra y sal que impacta, ¿no es cierto? La sal puede perder el poder, dice la Biblia. Y la luz puede apagarse o la luz la podemos poner debajo de un almud, de una silla, y entonces se apaga la luz o es opaca, no llega al lugar donde debe llegar de la manera como Dios quiere que llegue. Así que las maneras como hacemos ministerio y si éstas producen los resultados que Jesús espera que logremos, requieren que sigamos los principios y valores correctos. En
Este caso estamos hablando del contenido. Ahora, el contenido, la luz tiene que llegar donde está la gente. La sal tiene que dar sabor, tiene que proteger, tiene que tocar. Por eso es importante la luz, el contenido, lo que queremos que llegue donde está la gente, la sal. Entonces, estamos hablando del contenido o de la savia de la vida, el poder mismo, el motor, ¿no es cierto? El viento que tiene que llegar donde la gente, pero la luz tiene una lámpara. O un bombillo, yo no sé cuál sea la luz, pero en ese tiempo una lámpara, ¿no es cierto? Más que todo. Así que acerca de la lámpara que alumbra o la vasija que contiene la sal, estos elementos pueden ser diferentes. Pueden ser de diferente forma, diferente color, de diferente tamaño, ¿no es cierto? De hecho, cuando usted está decorando su casa y quiere poner nuevas lámparas, usted va y tiene toda una serie de lámparas ahí en el almacén que puedes escoger. Y entonces uno a veces dice, ¿cuál? ¿Esta o la otra? Entonces uno lleva a la mujer y le dice, ¿cuál te gusta, mi linda? Y entonces uno escoge. Pero ¿qué importa al final si es cuadrada, si tiene 5, si tiene 6 bombillos o lo que sea, si tiene bombillos redondos, cuadrados o no sé qué, triángulos? No importa. Lo que importa al final del día es que esa lámpara en la noche me alumbre, ¿cierto? Porque la misión es que alumbre. Ahora, la forma, ¿qué importa? Ahora, hay algunas que dan mejor luz que otras, entonces eso hay que considerarlo. Entonces, estamos hablando aquí del odre. Hay algunos odres que sirven mejor que otros en ciertas ocasiones y tiempos, naturalmente. Hay un tiempo para unos odres y habrá tiempo para otros odres, como en el caso de del campo, de la agricultura, de la finca donde está. Hubo un tiempo para la hoz, ¿cierto? Hubo un tiempo para la hoz, pero hoy con la hoz solamente para los que se quieren divertir y hacer un ejercicio sin ir al gimnasio, porque eso de verdad le va a desafiar todos los músculos. La manera como se debe hacer iglesia o cómo debe funcionar no se describe en detalle en la Biblia. Usted no va a encontrar muchos detalles en cómo hacer iglesia. Sí hay algunos asuntos que sí deben ocurrir, como por ejemplo hacer discípulos, ir a las naciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos unas indicaciones muy, muy claras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo hacer iglesia? ¿Cómo hacer el culto dominical? ¿No es cierto? Eso todo ha crecido y a veces hacemos unos cultos para tal cosa y otros para otra cosa. ¿Cuál es el punto? El culto en sí, la forma, puede ser que no sea importante, pero sí queremos hacer la misión, alcanzar gente, discipular gente, levantar líderes, plantar iglesias y alcanzar las naciones. Sin embargo, si hallamos ciertos elementos a ser considerados, esos son importantes. Ciertos elementos siempre los vamos a encontrar en la Biblia que debemos estar considerando. Por ejemplo, la prédica de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a predicarlo? ¿Sentados de pie o por la radio o con un megáfono? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso depende de la situación, pero la palabra tiene que ser predicada. Entonces, esos elementos en su aplicación pueden variar de acuerdo a la cultura también. Hay en ciertos momentos, por ejemplo, Jesús muchas veces cuando predicaba estaba sentado y rodeado de los que le escuchaban, especialmente sus discípulos. Hoy muchas veces usamos el púlpito. De hecho, el púlpito no lo usó Jesús. Si usted quiere hacer lo que Jesús hizo, entonces deje de usar púlpito. Bueno, no, pero es que el púlpito de verdad surgió por allá en los años 300 y de ahí para acá eso se volvió un lugar sagrado. ¿Y qué tal hoy si tocamos el púlpito y a veces le hemos puesto formas y le hemos hecho no sé qué cositas y bueno, todo eso está bien? Sin embargo, cuidémonos porque a veces simplemente de tener un púlpito a veces nos aleja de la gente. Jesús estaba con la gente, a veces las mejores prédicas se las lanzaba él cuando estaba a la mesa con los discípulos.
Hay unas prédicas tremendas que Jesús lanzó sentado a la mesa con los discípulos. Y así que la manera es otra vez una cosa, el contenido y el cumplimiento de la misión es lo otro. Ahora, ¿qué cosas no deberían cambiar en el proceso de hacer iglesia? Porque tenemos lo que son el contenido y tenemos la forma. ¿Qué no debe cambiar o no debería cambiar en el proceso de hacer iglesia? Anote ahí palabras, corto, conciso y preciso, y vamos a ver eso. Ahí dicen la oración, la adoración, la comunión, la sana doctrina, amarnos los unos a los otros, predicar el evangelio con nuestro testimonio, la guía del Espíritu Santo, el acercamiento a las personas, evangelizar. Alguien pone que las campañas, no sé qué piensas de eso, pastor, que no debería cambiar las campañas. Otro pone edificarnos en la palabra, los principios, el amor al prójimo. Esas son las cosas que están colocando. Muy, muy bueno. Lo de las campañas, sí, es un tema para discutirlo, ¿no es cierto? Si recuerdan ustedes los que estuvieron en la primer tanda de conferencias en el año pasado, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando, involúcrate en la misión, hicimos una pequeña encuesta en la cual preguntábamos cómo llegó cada uno a los pies de Cristo o a escuchar acerca de Jesús. Y si ustedes recuerdan, allí salió a la luz que un 70 y algo por ciento, era casi 80% de los que estaban presentes en esta conferencia habían llegado a conocer a Cristo porque un familiar o un amigo les compartió, y la campaña o un evento de esos grandes de evangelismo, muy pocos, eso era, me imagino, yo no recuerdo exactamente cuánto era el porcentaje, pero no era más de 5%. Entonces, no es nada contra las campañas. Yo creo que esas campañas pueden ser un elemento, una forma, un odre, pero hay que mirar dónde funcionan y dónde no funcionan. Entonces, eso puede cambiar. Lo que no cambia es el predicar la palabra, es el evangelizar a la gente. Eso no debe cambiar. Hoy lo estamos haciendo por internet. Muchos de nuestros mensajes los estamos haciendo por internet. Pero yo le digo que ahí tenemos libertad. Importante es que se predique la palabra de Dios. Ahora, hay que a veces considerar costos y efectividad de lo que hacemos, ¿no es cierto? A veces hemos pensado que la televisión alcanza mucha gente. Sí, en el sentido de que el mensaje es predicado, pero no necesariamente quiere decir eso que gente está conociendo al Señor Jesús, que gente está siendo discipulada. Entonces hay que estar revisando qué odres funcionan y qué odres no funcionan, o algunos van a funcionar a un cierto porcentaje y el otro son mucho más efectivos. Esos son temas para analizar. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 9, nuestra historia que leíamos al principio. La pregunta que la gente le hizo a Jesús es una pregunta que se hace hasta el día de hoy y se genera porque los discípulos de Jesús no estaban siguiendo ciertas reglas religiosas, y entonces la gente, los fariseos, estaban nerviosos. Oye, ¿cómo así que ellos no ayunan? ¿No es cierto? Oye, eso es cuadrangular, ¿no es cierto? Tienen que ayunar. Bueno, Jesús llega y le dice, ellos no tienen que ayunar porque yo estoy con ellos. Ahora, esa pregunta hoy suena un poquito diferente, o esos ataques. Déjenme presentarles algunos de esos cuestionamientos hoy en día. Por ejemplo, se dice, ¿por qué hacen ustedes las cosas de manera diferente en la iglesia? Ahora, en la iglesia cuadrangular, y yo trabajo en Latinoamérica, de centro a suramérica, de centro a sur de Suramérica,
y he estado en muchas iglesias cuadrangulares y me he dado cuenta que mucha gente, muchas iglesias hacen cosas diferentes y todos tienen el logo cuadrangular. ¿Es eso terrible? No. ¿Por qué? Porque cada quien, el pastor especialmente y sus líderes seguramente han ojalá pensado por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, para poder alcanzar a la gente en su comunidad. A veces lo que hacemos, por ejemplo, en una gran ciudad no funciona en el campo y tiene que haber cosas diferentes. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y ustedes por qué están haciendo eso de manera diferente? Bueno, si cumple la misión, ¿cuál es el tema? ¿No es cierto? Entonces, otra de las preguntas es, ¿por qué no respetan las maneras en que hicimos o hacemos las cosas? Muchos quieren regresar y con todo el respeto, a Amy Semple McPherson, ¿no es cierto? Le queremos prender una vela a la señora. Cuidado, yo creo que algo que es muy importante es, ella usó muchas cosas novedosas y tuvo el impacto, el mensaje llegó, gente se convirtió, gente fue discipulada, la iglesia tuvo un impacto que hasta el día de hoy todavía está obrando. Sin embargo, llegar y copiar eso simplemente y decir, porque Amy llevó del zoológico o del circo unos animales a la iglesia, hoy también voy a llevar algunos animales a la iglesia. Pues sí, si eso ayuda a que el mensaje llegue a la gente, sí. Si usted solamente quiere ser un payaso, entonces naturalmente eso no le va a funcionar muy bien. Yo creo que hay cosas que tenemos que cuidar, no simplemente copiar, que nosotros somos muy buenos copiadores, ¿no? Entonces alguien tiene como aparentemente éxito y entonces nosotros lo copiamos uno a uno y no nos funciona en el lugar donde nosotros estamos y por eso se hacen las cosas de manera diferente. Hay gente que hasta llega y dice, ustedes no respetan lo que es ser cuadrangular, ¿no es cierto? En esos casos a veces se están refiriendo a maneras de vestir, a los cantos que se usan y otros asuntos meramente externos, ¿no es cierto? Entonces, cuidémonos de eso. Y también algunos llegan y dicen algo que no es tanto una pregunta, pero sí a veces es una acusación, es que ellos dicen, ustedes han cambiado la teología o la doctrina. Hasta esos puntos he escuchado gente cuando, por ejemplo, se celebra la Cena del Señor de una manera diferente a lo que algunos tienen por costumbre. Ahora, hay buenas costumbres, pero hay otras que en un caso dado se pueden hacer y en otras, pues, no necesariamente eh, eh, tienen el efecto y el resultado que nosotros estamos esperando. Ahora, la idea que suele acompañar a esa discusión es la de que eso no lo conozco, es diferente, eso es puro fanatismo, está quebrantando las reglas y tradiciones, por lo que no puede venir de Dios. Y por eso dicen, no puede venir eso de Dios. Entonces, cuidémonos con eso. Sabemos cuál es nuestra misión y en eso nos vamos a estar enfocando y no tanto en la manera. Sin embargo, hablamos y tenemos que hablar de los odres para que estos no sean una traba en el avance de la obra de Dios, sino que sean más bien facilitadores de la obra de Dios. Ahora, recuerden Mateo 9, 14 al 17, Jesús usa tres parábolas. Es que aquí en este relato no hay solo una, no está hablando Jesús solo de odres, sino de otras cosas. ¿Cuáles son? Aquí encontramos la parábola del novio. Eso ustedes pueden llenar eso ahí, la parábola del novio. Esta parábola nos llama a considerar los tiempos en los que se hacen las cosas y los motivos por los cuales se hacen o cumplen ciertos rituales. Los discípulos no ayunaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la fuente de su gozo estaba presente. Entonces, ¿para qué ayunar? ¿No es cierto? Yo dudo mucho que usted en tiempos de matrimonio está
ayunando. Pero hay otros momentos, hay otras épocas donde usted seguramente va a estar ayunando y haciendo intercesión o clamando a Dios de una manera diferente. Así que es obvio que hay tiempos para cosas diferentes. Habría o hay momentos para luto y hay momentos para gozo. Así que no siempre es el tiempo para algo que se estime como correcto. Eso no desvalúa la cosa. Jesús no estaba diciendo el ayuno, no, quitemos el ayuno. No, los discípulos ayunaban más tarde. Así que será posible que por el afán de cumplir con las tradiciones, nos olvidemos de considerar los tiempos para ciertas cosas y para los cambios necesarios. Así que pensemos en eso. La otra parábola es la parábola de la tela. De la tela. Y esta nos llama a pensar en los procesos y revisar cuáles son los procesos correctos. Debemos saber hacer las cosas bien para que cumplan con el objetivo deseado. Hay una cierta lógica que se debe aplicar en el proceso de llevar adelante un proyecto. Por ejemplo, en Lucas 3:36 leemos la expresión, el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Bueno, hoy en día ya ni ponen tela nueva en el pantalón viejo, dejan más bien el hueco, ¿no es cierto? Eso es moderno y esos pantalones hasta valen más hoy día que los buenos y los arregladitos, ¿no? Eso sí, pero ¿cómo mete uno, cómo pone uno en un pantalón viejo una tela nueva? Eso no cuadra, eso no es lógico porque sabemos que esto se va a desbaratar en algún momento. No suena, no conjuga, esto no concuerda, no conviene tampoco. Por eso nosotros tenemos que estar pensando cuál es el proceso correcto para que se cumplan los propósitos. La tercera parábola es la parábola de los odres, de lo que estamos hablando. El odre es la vasija que lleva el vino y para conservar a ambos debe haber una separación conveniente de vinos y de odres. Hay un vino para cierto odre y un odre para cierto vino. No estamos diciendo que el viejo odre es malo, ¿no es cierto? No, el odre viejo es para el vino viejo y el vino nuevo va al odre nuevo. ¿Por qué? Porque otra vez aquí yo creo que es lógico, porque Jesús mismo dice aquí que el vino nuevo hace estallar la vasija vieja. Eso no es lógico meter vino nuevo en odre viejo. Es odre viejo, vino viejo. Odre nuevo, vino nuevo. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Y tenemos que separar esas cosas. Dios soberanamente prepara vasos para su gloria y tenemos que entender lo que Dios está haciendo y este mover de Dios requiere de su odre apropiado para que no pierda su propósito. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. En estos tiempos de la pandemia, Jesús nos sacó de las cuatro paredes llamadas iglesia. Nos ha cambiado muchas cosas y tenemos hoy en día el afán de regresar a lo viejo para estar reuniéndonos como nos reuníamos antes y hacer las cosas como las hacíamos antes. ¿Qué tal? ¿Qué tal si este es un llamado de Dios para decir, dejen el odre viejo, la manera vieja de hacer iglesia y piensen en una nueva manera para alcanzar a los perdidos? ¿Cuál sería esa manera? ¿Cuál sería el odre? ¿Cuál sería la autopista o la herramienta que usted estaría usando para alcanzar a los perdidos en estos tiempos y en los que se nos vienen? Algunos dirán, bueno, la pandemia se va y entonces todo vuelve a lo mismo. Bueno, estamos hablando de una nueva normalidad, pero nosotros los cristianos estamos hablando en la nueva normalidad. Nosotros vamos a retornar a la vieja normalidad porque somos suficientemente tercos. Y Dios nos ayudará en nuestro plan. Yo diría, ¿por qué no pensamos hoy en esta situación que Dios en cierta manera ha dado
para que nosotros reflexionemos acerca de hacer iglesia de una manera diferente para cumplir en estos tiempos la misión de Dios y poder ver en estos tiempos en los que vivimos un avivamiento como nunca jamás lo hemos visto y una gran cosecha se pueda estar recogiendo en estos tiempos. Si usted es pastor, yo he tratado de invitar a pastores a que reflexionemos acerca de hacer iglesia de ahora en adelante de manera diferente. ¿Qué implica eso? Yo no tengo respuestas. Yo quisiera ver un diálogo, una reflexión acerca de odres sin dejar de considerar lo que no puede cambiar y poder avanzar más rápidamente. A la larga, dejar de usar la hoz y usar una máquina que corta pasto mucho más rápido. ¿Cuál es esa máquina para nosotros en nuestros tiempos? Eso es lo que debemos estar analizando, orando, siendo sensible a la voz de Dios para poder encontrar eso y empezar a caminar con eso y salir adelante. Lucas escribe, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La gente dice del vino que lo añejo es mejor. Puede que lo sea en un momento dado, pero olvidan que es un error el despreciar el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo un día va a ser viejo también, ¿cierto? Va a madurar. Así que tenemos que vivir con el vino viejo y con el vino nuevo y apreciar ambos y usar ambos para disfrutarlos, pero también el vino viejo tendrá sus odres y el vino nuevo tendrá sus odres. Así que nadie pelea, por ejemplo, con el médico, quien por servir eficazmente a los enfermos, en vez de aferrarse a medicamentos de antaño y técnicas antiguas que en su momento ayudaron, ¿cierto? Y aún son útiles, va en busca de mejores técnicas y mejores medicamentos. ¿Quién va donde un médico que todavía usa las metodologías de hace 100 años? Yo diría que ni los de hace 10 años. Cuando uno ve la pandemia y dicen que hay un nuevo medicamento y todos dicen, ¡no! Vamos para el viejo medicamento, las goticas. Pero ¿qué tal que el nuevo medicamento de verdad? Y yo no estoy haciendo propaganda para el nuevo medicamento. Ustedes seguramente algunos me apedrearán porque dirán, todavía no sabemos cuáles son las consecuencias. Bueno, yo viejo seguramente no me importa porque ya he vivido la vida. Pero sin embargo, ¿por qué rechazamos este tipo de cosas nuevas? Nos pasa en la iglesia lo mismo. A veces cuando hay una nueva metodología para cumplir con la misión y entonces eso no es de Dios. Y entonces perdemos posiblemente algunas oportunidades para cumplir con la misión. Mire, nosotros siempre estamos cambiando odres. Aún los solteros, no sé cuántos solteros estén aquí hoy conectados, pero los casados saben muy bien este proceso. Un soltero tiene su estilo de vida, ¿cierto? Muy independiente, hace lo que se le da la gana, llega a la casa cuando quiere, come donde quiere y bueno, un montón de cosas. Él tiene su estilo ahí, ¿no es cierto? Su manera de hacer las cosas, su independencia, todo acorde con la etapa que vive, ¿no es cierto? Una vez que se case, las cosas cambian. Y sí que cambian cuando llegan los hijos, ¿no es cierto? El ritmo cambia, la manera como hace las cosas. La vida entró en una nueva etapa y requiere de nuevas maneras de enfrentar los desafíos y las situaciones en general. Todo este proceso lo consideramos como normal, pero en la iglesia a veces eso no lo consideramos como normal y tenemos que cuidarnos. Ahora, hay gente que siempre anda por mera curiosidad en busca de algo nuevo o novedoso. Entonces es, hoy vamos a ver lo nuevo, ¿no es cierto? Porque lo nuevo siempre es bueno. Tampoco. Es que hay cosas nuevas, hay ondas nuevas, ¿cierto? No, y porque fascinan no quiere decir que son bíblicas, que son buenas, que son convenientes.
Ahí es donde hay un llamado muy serio, reflexione, piense, analice, ore y vea si Dios está en esto, entonces podemos usarlo, porque a ese peligro de querer siempre estar a la moda y seguir la corriente del mundo, es un peligro y es un peligro peligroso, por decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Vale la redundancia. Y entonces buscamos lo que fascina y eso no es, eso no es. Así que importante es que percibamos en el momento correcto lo que Dios está por hacer y que respondamos debidamente a ese mover de Dios. Dios siempre tiene una dimensión mayor para nosotros y para la iglesia. Y estos son los tiempos, en mi opinión, estos son los tiempos para estar considerando cuáles son aquellos odres que nos facilitan más el cumplir la misión de Dios en estos tiempos en los que estamos viviendo. Ahora, ¿tiene usted sugerencias de cómo deberían verse los odres de hoy día para cumplir con la misión? Ahora, yo entiendo que esto requiere como un análisis, una reflexión mucho más profunda, pero así como de entradita y a la rápida, ¿tiene usted sugerencias de cómo deberían verse los odres de hoy día para cumplir con la misión? Deben verse tecnológicos. Reuniones virtuales deben ser más accesibles, dando ejemplo, trabajar con los jóvenes sin dejar al lado los adultos. Yo creo que los odres de hoy día y los de antes deben tener tolerancia entre sí. Buen punto. En santidad. Innovadores, con hambre y sed de conocer y compartir, no importando el medio, haciendo células. Y por último, mover a toda la iglesia, cada creyente, llevando todo el evangelio a todo lugar. Ser inclusivos. Fantástico, fantástico. Esto merece una discusión todavía aún mucho, mucho más amplia. Tenemos que estar considerando cómo vamos a hacer. Ahora, no se trata, y esto es importante que lo entendamos, no se trata simplemente de tirar todo lo viejo por la borda y decir es que porque viejo, para afuera, ¿no es cierto? No, esos son los extremos y ahí no vamos a llegar a ningún lado. Muchas cosas que hicimos en el pasado fueron efectivas y pueden ser efectivas hoy día. Y déjenme aclarar una cosa. No es el viejo, sino lo viejo, ¿cierto? Porque yo sé que a veces el viejo se pone nervioso cuando hablamos de cambiar odres porque estamos pensando que lo queremos echar. Yo soy viejo, 65 plus y avanzando aquí. Así que yo estoy hablando desde mi perspectiva. No estamos echando el viejo, pero a veces el viejo tiene que echar fuera lo viejo, ¿cierto? Y porque esas cosas ya no funcionan y no sirven para nada. Déjeme hablar algo, por ejemplo, de lo viejo que a veces he observado en algunas iglesias. Ahora, todo esto ya ha cambiado también en muchos lugares, pero en algunas iglesias me encuentro en ciudades que llegan y dicen, oh, la escuela dominical, por ejemplo, vamos a la escuela dominical. Y uno se pregunta, escuela dominical, ¿de dónde habrán sacado esa expresión escuela dominical? Y la otra es que había un tiempo, y todavía lo hay todavía, cuando las iglesias tienen culto el domingo por la mañana, pero también a las 4 de la tarde, sagrado horario, 4 de la tarde, ¿no es cierto? Y uno dice, pero ¿para qué a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Y uno dice, no, el domingo a las 4 yo todavía no he despertado de la siesta y, me he recuperado del culto de la mañana. Pero bueno, esos son otros temas, ese es mi problema. Pero entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacaron eso? Ahora, en un momento dado en el pasado, cuando habían iglesias más rurales,
Entonces el domingo se veía un poco diferente. La gente del campo bajaba de sus fincas, ¿cierto?, al pueblo, y era la única reunión cuando se veían los cristianos. Y entonces, cuando hacían discipulado, cuando había festividad, cuando había evangelismo, eso era el domingo. Entonces, por eso había una escuela dominical antes de tal culto, ¿no es cierto? Y de la alabanza y la gran celebración. Y después la gente comía juntos y después hacían sus compras si era necesario, cargaban otra vez sus movilidades, sus zorras o lo que sea que tenían, su caballo, ¿no es cierto? Y asistían al culto de las 4, era como el culto de despedida, y salían después a sus fincas, se volvían a ver en una semana otra vez. Y eso fue efectivo. Eso hizo que la iglesia creciera, que se hicieran discípulos, que se tocara gente. Era una manera, un odre. Pero en una ciudad hoy en día donde las movilidades son más fáciles, donde podemos reunirnos entre semana, tenemos otras opciones, entonces esa manera posiblemente hay que visarla y que hay que evaluarla. Es posible que no sea tan óptima como nosotros a veces lo estamos pensando. Ahora, ¿cuáles son algunas de las emociones que pueden surgir al considerar cambios de odres? Porque yo le digo, cuando hay odres que tienen que ser cambiados, a veces hay unas emociones tremendas. Tremendas. ¿Cuáles son algunas de esas emociones que pueden surgir y que de alguna manera tienen que ser tratadas? No a las patadas, pero deben ser tratadas, tienen que ser analizadas y tienen que a veces ser habladas para poder ayudarle a aquellos que más resistencia o dudas tienen en cuanto a ciertos cambios. Y recuerden que no cambiamos por cambiar, sino cambiamos porque queremos ser más efectivos en el cumplimiento de la misión de Dios. Pastor, dicen, por ejemplo, el temor a que no funcione, el temor a lo nuevo, que también hay resistencia al cambio, y de nuevo enfatizan la palabra resistencia, rechazo o miedo, expectativa, más están diciendo confusión, orgullo, temor al cambio, aferrarse a formas, falta de confianza, incertidumbre. Qué bueno, cambios, a algunos no les gustan los cambios. Oposición, miedo a que no funcione, no acepta cambios y existe rechazo o alegría por hacer algo nuevo, y de nuevo insisten en el rechazo. Aleluya. Son muy, muy buenos puntos que deben ser considerados. Y yo quiero que hagamos ahora un salto y pasemos al material que ustedes tienen en la página 23. Vamos a hablar aquí de algunas sugerencias para el momento de implementar cambios que nos sugiere José Luis Navajo en su libro El Contador de Historias. José Luis Navajo tiene 2 libros que usted debe leer. Es en forma narrativa y son libros que han bendecido mi vida. Pastor Arturo me sugirió estos libros y yo me los comía. Estos libros son simplemente 2 libros que usted debe tener y no estamos ganando dinero con esos, pero es que nos bendijeron tanto y vale la pena leerlos. Esos son 2 libros. Este hombre tiene una manera de escribir y en narrativa poner unas verdades tan buenas que lo hacen pensar a uno. Y yo he sacado unas cuantas frases de lo que él escribe aquí en este libro, El Contador de Historias, especialmente aquello que él menciona como consejo cuando hay que implementar ciertos cambios. Y póngale cuidado a esto. Yo sugiero que de verdad esté mirando su material, si lo tiene ahí, si no tiene que poner mucha atención, pero es que son frases con un contenido muy fuerte, no fuerte en el sentido de que le pega a uno, sino que tiene vitamina, esto es una comida que tiene sustancia. Ahí dice,
Humo sin fuego no alumbra, sino que ciega. Así es quien se resiste a los cambios. El fuego que ayer calentó, hoy solo es humo. La innovación reaviva la llama e inflama las ascuas. Esto habla de que nosotros tenemos que estar considerando cambios, ¿no es cierto? Cambios deben ser algo constante en nuestra vida y tenemos que ver cuando algo calentó, un fuego, una lámpara calentó y ya no tiene aceite o ya pasó su etapa de vida, hay que cambiarla e innovar para poder avanzar. La otra declaración que él hace aquí, lo primero es aceptar la necesidad de cambio, es el embrión de los ajustes. Sé consciente de que los cambios son imprescindibles y como pastor usted tiene que estar preparando a la iglesia para esos cambios, tiene que modelar los cambios. Entonces yo creo que eso ayuda a que la gente digiera información correcta, hace también que los cambios sean más digeribles. No, otra declaración, no se enfade con quienes odian los cambios. A ver, peleamos con esa gente, ¿no es cierto? A morir. Quien siempre vivió enjaulado piensa que volar es una enfermedad. Aleluya. Esto es tan bueno, ¿no? Y hay algunos que han estado enjaulados por toda una vida y ahora ya piensan que volar es una enfermedad. Es algo terrible. Bueno, recuerde que implementar cambios siempre le reportará críticas. Eso es la verdad. Usted es quien categoriza los juicios que los demás emiten sobre su gestión. Puede darle la categoría de picadura de mosquito o de mordedura de serpiente venenosa. No permita que la crítica le manipule, úsela para rentabilizar. Hágalo como cuando mastica un chicle, extraiga el sabor y luego deseche el chicle. Aleluya. En otras palabras, cuando se trata de críticas, a veces hay que oírlas porque a veces hay críticas que son muy constructivas. Pero cuando estas críticas no tienen nada de constructivas y siempre es para frenar lo que Dios quiere hacer, ame a esa persona, siga su camino, ¿no es cierto? Después otra declaración, es esencial aplicar los cambios con mesura y prudencia, muy importante para los líderes jóvenes. Cambios con mesura y prudencia. La precipitación es enemiga acérrima de la excelencia. La clave para no precipitar los cambios se centra en que nos importan más las personas que los objetivos y algunos líderes pasan por encima de la gente porque quieren cambiar, porque quieren cambiar y no tienen tampoco la sensibilidad de los tiempos. A veces hay que introducir cambios lentamente, a veces hay que hablar más antes de imponer. Tenemos que ser sabios. Solo los aviones de combate dan giros bruscos, dice Navajo. No sea líder de guerra, sino de paz y de vida. La capacidad de un líder se mide también por la forma en que incorpora y gestiona esos cambios. La urgencia y la impaciencia son un claro síntoma de inmadurez. Esto es una palabra a los jóvenes. Bueno, algunos viejos también hacen esas tonterías, pero especialmente los jóvenes. Sea lento, informe, trabaje con sensibilidad, ¿no es cierto? A veces los cambios toman tiempo. Gánese el apoyo de su equipo. No considere a los miembros del equipo como subordinados, sino como colaboradores. Este es un tema aparte que debería ser discutido. Un sirviente dará su tiempo por su jefe, pero un socio y colaborador dará su vida por esa causa que siente suya. Procure trabajar para que su equipo se sienta sinceramente apreciado e importante y entonces el equipo defenderá el objetivo. Yo puedo decirlo de mi experiencia que si usted trabaja con la gente que está cerca y usted los tiene
primero a ellos al lado del cambio, no porque los impuso, sino porque es un cambio lógico y porque usted los trata como gente que está a la par con usted, entonces podemos empezar a influir en mucha más gente y entonces un cambio no se vuelve un trauma, sino una bendición para cumplir la misión. La humildad, dice aquí en abajo, no resta autoridad, sino que la confiere. Recuerde que vencer, a veces hay gente que a palo mete el cambio, ¿no es cierto? Y si usted no quiere el cambio, es que usted es rebelde, es que usted está en contra, no sé qué. Oye, cállese, ¿cierto? Humildad, paciencia, tranquilidad, inteligencia, sensibilidad y a veces esperar. Mire, yo soy casado y alguien me dijo el día después del matrimonio, el consejo era uno de los testigos que firmó ahí también ese papelito donde yo puse que iba a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Entonces llegó después al día siguiente y me dijo, yo sé que ayer todo el mundo le daba consejos y yo dije, sí, no, y no recuerdo ni uno. Y él dijo, por eso vine hoy. Y estábamos montándonos en el auto para ir de vacaciones a nuestra luna de miel. Y él me dijo, tienes que tener algo en cuenta. Este es mi consejo. A veces es mejor que usted calle y a veces es tiempo de hablar, pero muchas veces hay que esperar pacientemente. ¿Y cuánto me ha ayudado a mí eso? Hay que tener paciencia, hay que tener consideración, porque yo le dije a mi esposa que es hasta que la muerte nos separe, y entonces si yo le voy a dar golpes para los cambios, yo creo que eso solamente va a producir más conflictos, más sangre y posiblemente no vamos a llegar donde queríamos llegar. Entonces, es importante tener aquí paciencia. Así que otra vez esta declaración, la humildad no resta autoridad, sino que la confiere. Recuerde que vencer no es convencer. El ganar una discusión no implica que se haya ganado la gestión. Y a veces, porque usted es el líder, es el jefe, es el líder nacional, es el pastor o lo que sea, y usted llega, ganó la cosa, pero perdió la gente y perdió la influencia. Yo lo he visto más de una vez. Así que la verdadera grandeza no se contabiliza en números, sino en influencia. Grande no es el que tiene muchos sirvientes, sino quien es capaz de servir a muchos. Y eso lo tocábamos anoche también. Bueno, vivir implica cambiar, gestionando los cambios con sabiduría, convertiremos cada crisis en una oportunidad, pero si nos resistimos al cambio, la crisis, lejos de hacernos madurar, nos pudrirá. Esta es una frase que en estos días hay que considerar mucho. Con frecuencia, lo que una empresa necesita no es hacer más, sino hacerlo diferente. A menudo no es preciso invertir más, sino invertir mejor. A veces nosotros pensamos que para los cambios necesitamos un montón de dinero. Eso no siempre es la verdad. Cuando uno tiene los valores claros, las decisiones son más fáciles de tomar. Eso es verdad, por eso la iglesia tiene que aclarar cuáles son sus valores por los cuales va a pelear y va a trabajar fuertemente. Sea claro y específico al comunicar el propósito del cambio. Yo ya dije, la comunicación es clave. Busque emplear los mejores recursos y a las mejores personas para alcanzar el objetivo. Uno siempre se rodea como líder con la mejor gente para poder cumplir el objetivo. Entienda cuál es el mejor momento para ejecutar el plan. Y déjeme decir aquí una cosa, el líder escoge a la gente y escoge a los mejores con los cuales quiere correr la carrera. Esto no puede ser que alguien me diga vaya con él. Eso nunca funciona. Uno tiene que estar mirando con quién voy a correr la carrera. A final de cuentas, el éxito no consiste en lo que tengo mientras vivo, sino en qué dejaré tras de mí cuando ya no esté. Influencia es dejar una huella impresa que perdure cuando mi pie ya no pise.
Y rápidamente, para finalizar, algunas consideraciones finales, adicionales. No olvide cuando estás hablando de cambios, cuando estás pensando en cambios, quieres introducirlos o ser parte de cambios, no olvide la cruz, no olvide la cruz. Esta es la que a nosotros los cristianos nos mueve a tener la actitud correcta en cualquier momento del proceso del cambio. Y cuando digo no olvide la cruz, significa reconsiderar la actitud de Jesús, la paciencia de Jesús y su caminar a la cruz, dando su vida en rescate por muchos. Muchas veces nosotros los líderes que tenemos que implementar o traer cambios, tenemos que considerar esto, que para llegar a donde queremos llegar, a veces tenemos que seguir el camino de la cruz, donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, ser humildes y entregar nuestra vida para que las cosas se den. El otro punto que es una buena consideración es que nuestra manera de pensar afecta nuestro estilo de vida y la manera como hacemos las cosas. Por eso tenemos que empezar a pensar como Jesús piensa. Cuando vamos a hacer cambios, tenemos que estar pensando qué piensa Jesús de este cambio. ¿Qué piensa Él? ¿Cómo lo haría Él? ¿Cuáles son los valores que Él haría efectivos acá? ¿Y cómo procedería Él para que este sea un cambio verdadero? Después, recuerde que en todo momento requerimos el poder y la guía del Espíritu Santo para traer cambios, para introducir nuevos odres, ¿no es cierto? Requerimos el poder, la guía del Espíritu Santo. Y después, otra cosa importante, la palabra de Dios. Eso parece lógico, pero hay que ponerlo ahí, recordarlo. La palabra de Dios, sus consejos, los mandamientos de Dios, allí plasmados, nos proveen guía al momento de tomar las decisiones. Por eso, el que quiere implementar cambios, lea mucha Biblia y déjese guiar para tener sabiduría en el momento de proceder. La oración, lógico, nos conecta con Dios para trabajar en equipo con Dios. No queremos hacer cambios sin que Dios esté en medio de todo esto. Esto es importante y ser sensibles a la dirección de Dios. Pues claro, eso ya lo mencioné, poniendo atención a la guía del Espíritu Santo. A veces Dios inicia el movimiento a través de circunstancias externas. Yo creo que esto es algo que está pasando en estos momentos. Dios está por la pandemia llevándonos a unas circunstancias, ya estamos metidos en estas circunstancias externas para movernos a considerar otras maneras, no tirando todo por la borda, pero sí considerando nuevas maneras posiblemente más efectivas para llegar a los 3.500 millones de habitantes que hoy están sobre la tierra y que no han oído o escuchado de Jesús. De los 8.000 millones más o menos, ese 46% que no ha escuchado tiene que tener la oportunidad y tenemos que encontrar maneras cómo llegar efectivamente donde ellos con la ayuda de Dios. Y finalmente, siempre mantener una actitud humilde de servicio y honra para con quienes piensen diferente y que por alguna razón no puedan seguir siendo miembros del equipo en un momento específico. Eso existe también. Hay gente que llega y dice, yo no puedo para ese cambio, yo no estoy hecho, yo no quiero estar en ese cambio, pues sea por preferencias, por gustos o a veces por convicciones que tienen una u otra fuente. Hay que respetar eso y no mandarlos al infierno y no atacarlos y no hacerlos sentir mal y chismografiar o juzgarlos de una manera mala. Yo creo que Dios tiene con cada quien su camino y eso lo tenemos que respetar con actitud humilde.
de servicio y de honra. Termino diciendo que este tema de los odres que facilitan la misión de Dios requiere mucho diálogo y reflexión. Hágalo con otro pastor, con otra gente. Hablen de esto antes de criticar, antes de tirar piedras. Hablen antes de traer cambios. Consideren, oren, comuniquen. Y cuando sepan, esta es la dirección que Dios quiere que sigamos para poder cumplir la misión, entonces adelante en el poder del Espíritu Santo, con valor, con sensibilidad. Dios nos va a ayudar porque Dios es el más interesado hoy en día en que su misión se cumpla y Él te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, con los dones que Él nos ha dado y nosotros descubriendo las mejores maneras o los mejores odres para estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Muy, muy, muy buena la enseñanza. Aquí tenemos una pregunta y es si los cambios se deben hacer rápido o se debe esperar. Y la otra parte es, ¿y los líderes se debería hacer cambios con los líderes o sería mejor reentrenarlos? Muy buena pregunta. Otra vez, cambios rápidos o cambios lentos. Eso depende mucho de la situación, de todo el entorno, del ambiente, de la necesidad. Si una casa se está quemando, adivinen qué. Usted va a tener que hacer cambios rapidito y entonces salir de la casa primero, si es que estás adentro, y conseguir agua y mirar cómo haces para que ese fuego se apague, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay momentos de cambio que tienen que ser rápidos, otros tienen que ser lentos, a veces hay que socializar cuáles son los cambios, hay que entender la cultura de la comunidad cristiana como de la cultura en la cual nosotros nos encontramos y ver cómo se procesan ahí los cambios, tener todo eso en consideración. Posiblemente alguien dirá, entonces, introducir cambios es un arte y uno puede decir, sí, es en cierta manera un arte, pero yo creo, lo que he visto es que con paciencia, con humildad, con un espíritu de servicio, uno puede introducir los cambios poco a poco. Algunos cambios hay que tomarse el tiempo necesario. Otra vez, recuerden lo que dijo Navajo, que la iglesia no es como un avión de combate que uno... usted va a perder un montón de gente haciendo ese tipo de cambios todo el tiempo. Es más bien un barco grande, ¿no es cierto? Que usted lo va manejando lento ya pensando hacia el futuro y mirando a dónde quiere llegar y qué correcciones, qué ajustes tiene que hacer y entonces llega al final. Si usted tiene una iglesia y usted no está cambiando la iglesia todo tiempo, ¿no es cierto? Uno tiene que socializar y mirar cuáles son los cambios necesarios y ayudarle a la gente a entender que necesitamos hacer los cambios. Hay gente que seguramente no va a poder montarse en ese bote y definirá que no va a seguir. Eso hay que respetarlo, pero no como en el sentido de que, es que usted no está conmigo, usted es un rebelde, entonces para afuera. Y entonces, no, yo creo que hay que respetar. Yo he visto personalmente en algunos lados cambios, los he tenido que vivir personalmente y yo he estado en medio de eso. Y yo digo, yo estos cambios los respeto, pero yo no voy en esa dirección, yo voy en otra dirección. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi llamado, de acuerdo a mis dones, no cuadro en lo que están haciendo ahí. Y lo respeto porque Dios es más grande que una iglesia local. Dios es más grande que una denominación, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí tenemos que tener paciencia y consideración. Y como dicen por ahí en la calle, hablando se entiende la gente y podemos llegar a acuerdos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora la otra pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de proponer cambios a la autoridad? A las autoridades, ojalá tengamos la oportunidad de apelar a ellos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos fallar si no lo hacemos.
Ahora, la autoridad va a tener que responder a Dios por los cambios o por las decisiones que tome, es lógico. Nosotros no podemos simplemente decir, es que yo tengo la razón y le voy a decir a la autoridad qué es lo que tiene que hacer. No, ese no es el camino y de las expectativas. Yo creo que puede hacer y decir, oye, ¿qué has pensado en esto? ¿No es cierto? Y naturalmente, si usted es una persona que apoya a la autoridad normalmente, la autoridad te va a poner atención cuando tienes algo que sugerir. Pero si usted es alguien quien siempre está al lado, siempre chismografía y siempre tiene comentarios malos y que en otro lado todo es mejor, si usted es esa persona que asistiría a mi iglesia, entonces yo le diría, usted tiene que buscar otra. Porque no nos vamos a encontrar en un mismo nivel, ¿no es cierto? Eso no ayuda. Yo creo que si yo quiero ¿cómo se dice? Proponer algunas cosas, tengo que haberme también mostrado como fiel, como apoyador de las cosas que ya están funcionando. Y ahora, ¿qué hacer con las personas que no aceptan los cambios? Bueno, hay que hablar y a veces una separación es buena. Es bíblico también. Tenemos a Pablo y Bernabé. Ellos pelearon por Juan Marcos. Juan Marcos dijo, no llevamos Pablo dijo, no llevamos a Juan Marcos. Él nos dejó tirados, entonces que él busque su horizonte. Y Bernabé llegó y dijo, no, yo quiero que lo llevemos. Ahora ellos se separaron. Abraham y Lot también se separaron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque crecían los números del ganado que tenían y para vivir en paz tenían que tener separación. Yo creo que hay algunas separaciones que si se hacen bíblicamente son una bendición. Finalmente, Abraham y Lot seguían como familiares y Abraham hasta lo fue a rescatar en su momento. Y en el caso de Bernabé y Pablo, pues aunque se separaron, eso no afectó a la misión, todo lo contrario, hizo que Juan Marcos fuera recuperado, se le ayudara y finalmente terminó ayudándole a Pablo. Ahí, si las separaciones se hacen bíblicamente, pueden llegar a ser en el camino una gran bendición para el cumplimiento de la misión. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Pablo, y les animamos a correr con la visión. Recuerde, si estas enseñanzas han sido de bendición para su vida, póngale su me gusta, compártanlas a otros, hagámosla viral y más cuando vemos que aquel día se acerca.